Muy buenos días con todos ustedes. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es hipoacusia del recién nacido y está dirigido al público en general. Ya. Hablando un poco de lo que es la hipoacusia, podemos empezar diciendo, empezar hablando acerca de la parte epidemiológica. Entonces, los reportes de la Organización Mundial de Salud hacen referencia que de 1.000 nacidos vivos, ¿no? De estos recién nacidos vivos, que son 1.000, pueden padecer 1 a 2 recién nacidos pueden padecer esta patología o esta discapacidad auditiva severa, ¿no? Y es una discapacidad crónica que afecta alrededor del 5% de la población mundial. Entonces, y la Organización Mundial de Salud hace referencia también y lo considera como en el tercer lugar de las patologías que involucran a los años de vida con discapacidad. En verdad, esto es un verdadero desafío tanto para tomar para lo que es el diagnóstico y para el inicio de lo que es el tratamiento, ¿no? También lo que podemos ver acá es que tomando en cuenta lo que nos refiere la Organización Mundial de Salud, que de 1.000 nacidos, el 1 o el 2% van a padecer esta patología, podemos hacer un análisis brevemente y vemos que en el Perú, si nacen 700.000 al año, 700.000 niños, ¿no? Vamos a ver que tomando en cuenta el 1 o el 2%, vamos a tener recién nacidos vivos con esta patología cerca de 700 niños. Entonces, es un número bastante considerable, ¿no? Este, También, como se mencionó anteriormente, es un verdadero desafío para el diagnóstico y es importante diagnosticarlo tempranamente. Y porque esto aparte de tener un impacto en la salud de los niños, tiene también un impacto económico y que es bastante considerable, ¿no? Porque el gasto, la inversión es bastante grande. Entonces, podemos también decir que el 60% de los que padecen esta patología puede ser prevenible, siempre y cuando el diagnóstico sea oportuno, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, hacer una definición breve de lo que es la hipoacusia, tomando en cuenta esta imagen que la vamos a ver acá. Entonces, vemos que la hipoacusia vendría a ser es aquella pérdida de la audición que cae por debajo de los 20 decibeles. Como podemos ver el puntero, 20 decibeles, que cae por debajo de 20 decibeles, entonces los consideraría a 30, 40 y sigue así hasta 60 y 100 y más. Entonces, a eso lo consideraría hipoacusia y hay diferentes grados, ¿no? Entonces, la audición normal sería de 20, de 10 y hasta 0, ¿no? Entonces, según como vemos aquí el puntero. Entonces, vamos a ver que la hipoacusia leve lo consideran desde hasta 40, ¿no? decibeles, y moderado 60 a 70, y severo va de 70 a 90, y ya profundo, ya más de 90 decibeles. Es decir, cuando ya el paciente presenta ya una apofosis o ausencia a respuestas auditivas. En esta imagen anatómica del oído, lo vamos a hacer muy breve y podemos ver acá que en el oído vamos a encontrar lo que es el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo. En el oído externo, como se aprecia en la imagen, vamos a ver que se cuenta con el pabellón auricular, tal cual como lo estoy señalando, y contamos también con el conducto auditivo externo y del mismo modo también con la membrana timpánica, ¿no? Esto vendría a ser el oído externo. Ahora, el oído medio, en el oído medio tenemos, aquí vamos a encontrar la, la caja timpánica, los huesecillos, como lo señalan acá, yunque, martillo y estribo, ¿no? Que son unos huesecillos bastante pequeños. También tenemos las celdas mastoideas y la trompa de Eustaquio, ¿no? Y luego pasamos al oído interno. En el oído interno vamos a ver que aquí el oído interno presenta la parte del laberinto, que es esta zona donde tengo el puntero, y también llamada cóclea
o caracol, que se encarga de la audición. Y tenemos la otra parte, que es el laberinto posterior, donde está el puntero, ahí, ¿no? Esa es la que se encarga de mantener, o es donde el cuerpo percibe el espacio y mantenerse en el equilibrio, ¿no? Esto ya se mencionó, pero cabe recalcar, esta es una maqueta en la cual vamos a ver el pabellón auricular, y vemos aquí el conducto auditivo externo, y vemos cómo entran las ondas sonoras a través del conducto auditivo externo, y es transmitido hasta el conducto auditivo medio, donde vamos a encontrar la membrana antimpánica, el yunque, martillo y estribo, ¿no? Continuamos, ¿no?, con las maquetas, y podemos ver que ya en la parte, en el oído interno, y encontramos la cóclea, ¿no? Pasamos a ver las causas de esta patología. Las causas, vamos a ver que tenemos muchas causas. Cabe resaltar que tenemos a veces, ya esto sería en caso de niños grandes, tenemos obstrucción del conducto auditivo por cerumen, como podemos apreciar en esta imagen, ¿no? Por las extososis, que son lesiones óseas benignas, o los osteomas, que son lesiones óseas benignas solitarias. También tenemos otras causas, que son la otitis externa, que esto suele ocasionarse o se produce después de un traumatismo local, después de incluso nadar o ducharse, pero estamos hablando en este caso de niños un poco grandes, ¿no? Y podemos apreciar en esta imagen donde el niño se toca la oreja, ¿no? Se trata de jalar la oreja. Ustedes pueden verlo, y vemos que generalmente los niños, como no suelen decir me duele la oreja, entonces ellos tienden a llevar la mano hacia la zona donde les molesta. Entonces generalmente presentan prurito, o sea, escozor, y algún tipo de secreción y dolor de la zona del oído, ¿no? Y vamos a ver también otra de las causas, que va a ser las malformaciones congénitas, ¿no? En la cual vamos a encontrar, como podemos apreciar en la imagen, podemos apreciar que puede haber microtía, o que esto quiere decir deformidad de la oreja del oído, ¿no? La parte del oído externo, orejas pequeñas, no se ha desarrollado bien el pabellón auricular, estenosis puede haber, y atresias. Entonces, ya enfocándonos en la parte que estamos viendo, hipoacusia del recién nacido, vamos a ver en la parte de lo que es la sordera congénita en sí. Vamos a ver que su etiología o las causas pueden ser por muchas razones, entre las que tenemos un tercio pueden ser ambientales. Al hablar de ambientales, hace referencia del TORCH. En el TORCH podemos mencionar que hace referencia a las patologías, como enfermedades como sífilis, hepatitis, rubiola, ¿no? Toxoplasma, citomegalovirus y herpes. Y otro tipo de infecciones también asociadas al recién nacido, ¿no? Hipoxia, trauma obstétrico, ¿no? Y tenemos el otro grupo, que son los 2/3, que son genéticas, la que se mencionó anteriormente eran ambientales, y los otros 2/3 son genéticas, y donde vamos a ver que de estas, el 70%, como vemos acá señalando el puntero, son no sindrómicas, ¿no? El 70% vemos que son no sindrómicas, es decir, no tienen síndromes que se evidentes al momento que nacen, ¿no? Y por lo tanto, a veces ahí es donde se presenta, de repente, no se hace el tamizaje del auditivo, porque no tiene síndromes que son evidentes, y se deja pasar, ¿no? Y no nos damos cuenta que tiene un déficit auditivo. Entonces, íbamos a tener los 2/3 genéticos, tenemos el 30% que son sindrómicos. Aquí ya vamos a ver que son muy evidentes. Los niños que nacen tienen la patología y se evidencia al examen físico. Entonces, presentando algunos trastornos, como el cráneo facial, oculares, ¿no? Y malformaciones del pabellón auditivo. Ahí ya podemos ver, ya es un poco más evidente, ¿no es cierto?
Cabe recalcar, como se mencionó anteriormente, la sordera congénita tiene su etiología, que es el TORCH, es una de las causas, ¿no? Y lo enfoco esto porque esto es importante. A veces, por alguna razón, em, las gestantes no se realizan oportunamente los controles y muchas veces no se completa el número de controles prenatales que debe de tener una gestante. Em, entonces se escapa del diagnóstico oportuno, ¿no? Y muchas veces suelen estar ya asociado, por ejemplo, la rubiola puede dar un 66% de esta patología, el citomegalovirus en un 33%. Por eso y por algunas otras razones es importante que la paciente, la gestante, lleve sus controles oportunos y también que complete los 7 controles, pues, ¿no? Oportunos para que el diagnóstico también sea un poco más oportuno. Entonces, existen también los factores de riesgo de hipoacusia congénita. Eh, los vamos a mencionar y vamos a ver que tenemos el TORCH, que ya lo hablamos, que no, son infecciones que se presentan cuando la madre pues está gestando, ¿verdad? Tenemos la historia familiar de sordera. Esto hace referencia incluso hasta la tercera generación previos a la sordera del origen neurosensorial, ¿no? Y también otro de los factores de riesgo va a ser pacientes que inmediatamente cuando nacen los llevan a UCI neonatal y después a UCI ya pediátrico, ¿no? Y vamos a ver también cuando están expuestos a medicamentos que son ototóxicos, como los aminoglucósidos, y tenemos también cuando son eh, cuando el recién nacido necesita pues el ventilador mecánico también, ¿no? O también cuando hay aumento de la bilirrubina, una hiperbilirrubinemia, ¿no? Que esto ya nos llevaría a una ictericia severa y vamos a ver anomalías cráneoencefálicas y con pacientes con sindrómicos, ¿no? También otros de los factores de riesgo, las meningitis. Al hablar de meningitis, es importante que se le haga un tamizaje auditivo al niño antes de que aparezca la patología y luego, si no se le ha realizado antes, pues posterior a la meningitis se le debería de hacer un tamizaje auditivo también, ¿no? Y uno de los factores también que tiene impacto en lo que es factores de riesgo para hipoacusia congénita es la prematurez. Niños con bajo peso de menos de 1500 gramos, ¿no? Entonces, en algunos autores lo consideran como banderas rojas, es decir, para nosotros estar alertas, atentas, si de repente el momento que, que se produjo el parto y no se hizo el tamizaje, para tomarlo en cuenta para posteriormente, a medida que la madre lleva al niño a sus controles, posteriormente hacerle el tamizaje, ¿no es cierto? Tomando en cuenta los factores de riesgo. Ahora, los signos y síntomas que presenta, muchas veces pasa que no se dan cuenta los padres y mucho menos pues el niño es bastante pequeño, no suele referir, ¿no? Pero ya van a haber algunos datos o signos o síntomas que se deben de considerar, ¿no? Por ejemplo, en este caso hay algunos niños que no emiten sonidos o balbuceo, inclusive hasta llegar a los 6 meses no realizan los sonidos ni balbuceo, ¿no? Entonces, eso se debería de tomar bastante en cuenta. Incluso al momento de que hay ruidos fuertes, tampoco, no hay ni siquiera se mueven los niños, ¿no? Entonces, pasa como algo imperceptible y a veces el equilibrio se ve afectado porque justamente si recordamos, habíamos visto el oído interno, ¿no? Que había una zona donde formaba parte del equilibrio, ¿no? Entonces, a veces presentan también zumbidos.
¿ya? Y las causas, bueno, ya las mencionamos anteriormente y el tratamiento depende si está afectado ambos oídos, ¿no? Puede ser unilateral o puede ser bilateral. Entonces, nosotros lo que podemos también decir, ¿no? Es que si el niño pudiera expresar su pensamiento, entenderíamos que nadie mejor que un bebé para expresarnos la dependencia del sentido del oído. En las primeras etapas de nuestra vida, el sentido del auditivo resulta bastante primordial. ¿Por qué? Porque constituye la principal vía de enlace con el mundo exterior, ¿no? Incluso cuando nos encontramos en el vientre materno. Entonces, esto es bastante importante, ¿no? Saberlo tener presente. El diagnóstico, pues lo va a hacer el médico en caso de los niños pequeños, ¿no? Con la historia clínica, con la anamnesis, con los datos, con los signos, con los síntomas y tomando en cuenta los datos prenatales, natales, postnatales e incluyendo los factores de riesgo. Nosotros contamos con el tamizaje auditivo universal, eh, cuyo objetivo, como lo podemos ver acá, es establecer los criterios técnicos para el diagnóstico temprano de la hipoacusia neurosensorial congénita de los servicios de neonatología. Entonces, vamos a ver que en la clínica la parte que se observa, pues no vemos que generalmente los niños los que padecen esta patología no escuchan sonidos. Y cómo nos vamos a dar cuenta también es cuando a pesar de que hay ruidos fuertes, no se asusta a los sonidos fuertes, ¿no? No voltea al sonido, incluso cuando la mamá le está hablando, tampoco voltea, no sonríe a ver a la mamá, no emite sonrisa al ver a la mamá. Entonces, ahí nos vamos a ir dando cuenta. Y podemos decir que también existen, para diagnosticar, existen ciertos criterios, obviamente tomando los factores de riesgo y también el recién nacido, eh, o sea, se les hace el tamizaje del auditivo y una vez que pasen ese tamizaje auditivo, si no pasa, se le vuelve a realizar otro tamizaje y si esto falla nuevamente, se debe de tomar bastante en cuenta, ¿no? Y todo neonato que por primera vez se le tamiza, eh, debe realizársele nuevamente su tamizaje en caso de que hubiera factores de riesgo, ¿no? Todo neonato o infante que presente factores de riesgo para hipoacusia de aparición tardía, aunque ya haya pasado la primera etapa de tamizaje, ¿no? Igual se le debe de hacer, ¿no es cierto? En el tamizaje auditivo se les debe de hacer a los niños que tienen factores de riesgo y a aquellos que no tienen factores de riesgo. Entonces, se debe de hacer también el diagnóstico diferencial, porque pueden estar, se puede hacer el diagnóstico diferencial con algunas otras patologías, como retardo mental, retardo del desarrollo del lenguaje, de causa orgánica o cerebral, trastornos específicos del lenguaje, sordera verbal y el síndrome de autismo infantil. Entonces, vamos a ver que en el tamizaje auditivo, se le realiza a todo recién nacido y debemos de tomar en cuenta que la audiología pediátrica es muy diferente a la del adulto. En la audiometría pediátrica es un poco más especializada. Entonces, el tamizaje auditivo para niños, para los recién nacidos, vamos a ver que se les hace a los niños que recién nacidos y a los que tienen factores de riesgo. Pasan la primera prueba. Si pasan la primera prueba y no tienen factores de riesgo, ya se deja ahí, no se vuelve a hacer otro tamizaje, a no ser que sea necesario por alguna otra patología. Pero si se le hace el tamizaje auditivo y no pasa la prueba, inmediatamente se cita a la mamá a los 30 días o a los 15 días. En esto, cuando se lo cita a los 15 o a los 30 días, generalmente se pierde
a un 30% de pacientes, porque por alguna razón eh, las mamás no lo llevan a los niños a pesar de que han sido citados, entonces se pierde del 100% que se los ha citado, 30% no van, ¿no? Y el tamizaje auditivo se debería de hacer normalmente a las 48 horas, pero en nuestro medio generalmente lo hacen a las 12 horas, debido a que hay mucha demanda, de que se necesita camas para las gestantes, para los niños, entonces se trata de hacer a las 12 horas, lo cual muchas veces no resulta tan conveniente porque el oído, al momento de realizar el tamizaje, el oído está todavía con líquido y no, y no se logra hacer muy bien, ¿no? Entonces, eso se debe de tener en cuenta. Además, este equipo, el que nos permite realizar el tamizaje, es un equipo bastante costoso. Y este equipo permite identificar si el niño o no no es que él nos diagnostique, no, más bien identifica si es que podría tener o no algún problema auditivo, ¿no? Entonces, vamos a ver también que en el tamizaje auditivo, eh, para hacer un seguimiento y para que nos ayuden los indicadores, se toma la base de datos de los recién nacidos, ¿no? De ahí que debe de estar registrados y luego de los recién nacidos se debe estudiar a todos los recién nacidos, se les debe realizar el tamizaje y se debe registrar cuántos pasaron la prueba y cuántos no pasaron, ¿no? Entonces, y eso nos va a dar un porcentaje y así este proceso se debería llevar a cabo el día a día, ¿no? Eh, Hace algunos años atrás, cuando todavía no se introducía lo que es el tamizaje del auditivo universal, el diagnóstico se hacía un poco tardío, después de más o menos 2, 3 años, y eso ponía en desventaja al niño porque se había perdido 3 años donde se podría haber iniciado su tratamiento con lo que es los audífonos o un implante coclear y conjuntamente con la rehabilitación, porque no es solamente ponerle el audífono o el implante coclear, no, va su rehabilitación conjuntamente. Por eso anteriormente, como no se introducía esto del tamizaje, el diagnóstico era un poco tardío, ¿no? Entonces, aquí podemos apreciar que el implante coclear, este es un aparato que muchas veces va a sacar al niño de la sordera. En un 60% puede ser candidato para el implante coclear, quedando el 40% que tienen problemas asociados, ¿no? Pero esto em, es bastante costoso. Es bastante costoso, un aproximado de 25,000 a 30,000 dólares, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a audífonos y prótesis auditivas, si tiene tratamiento, mejora su competencia lingüística y puede ir a un colegio normal el niño. O sea, para nosotros es muy importante el diagnóstico porque nos va a permitir que diagnosticar la parte auditiva y a la vez el niño va a lograr tener competencias lingüísticas y se va a desarrollar normalmente en cualquier colegio, escuela, él va a poder realizar sus actividades y esto va a tener buen resultado en la escuela, en su aprendizaje y en su vida futura, ¿no? Y en su trabajo. Entonces, obviamente una rehabilitación del niño más pequeño tiene mejor resultado que un niño que se le diagnostique a más edad. El niño más pequeño va a tener un lenguaje oral casi cerca a lo normal. El niño que se le diagnostica a temprana edad va a tener un buen lenguaje oral bastante bueno y no va a ser como el niño que se le diagnosticó a más edad, que a veces estos niños que se les diagnostica a mayor edad, hablando de 5 años, de 3 años para adelante, estos niños ya vamos a ver que leen los labios, ¿no?
Más bien los niños que se les diagnostica a temprana edad, ellos van a hablar porque lo hacen escuchando también, ¿no? Entonces, vamos a ver que aparte del tamizaje existen otras pruebas que se les va a realizar a los niños que han tenido el tamizaje auditivo que no pasaron, entonces se les va a realizar otras pruebas como la timpanometría, audiometrías, ¿no? Entonces se les va a realizar otras pruebas complementarias en la cual vamos a ver que esto lo va a realizar el diagnóstico es con varios equipos, como los podemos ver en la pantalla, y ahí sí se va a requerir de un conocimiento de audiología, ¿no? A nosotros como médicos nos importa que el niño escuche para que pueda hablar. El tamizaje auditivo en la parte de lo que es nos ayuda en la parte de la sordera congénita. No solamente es que el niño, no solamente le vamos a hacer al niño con factor de riesgo, sino a los niños con factores de riesgo, a los niños que han estado en UCI y a los niños inclusive que han estado en alojamiento conjunto, porque muchas veces a los niños que están en alojamiento conjunto, que no tienen factores de riesgo, no se les realiza y también presentan sordera, ¿no? Asimismo, en lo que es el tamizaje auditivo, vamos a ver que se realiza en lo que son las emisiones otoacústicas y vamos a ver que esto nos va a permitir ver las patologías en la cóclea. Es bastante rápido y se realiza de 2 a 3 minutos. Se realiza para niños recién nacidos normales. Ahora, si el niño no pasa esta prueba, vamos a ver que se le realiza bueno, a los 30 días, a los 15 días nuevamente, o se le puede realizar también potenciales evocados ya en los niños ya con factores de riesgo, ¿no? Entonces vamos a ver aquí que ya esto de potenciales evocados, vamos a ver que va a presentar la patología, la va a presentar por detrás ya de la cóclea, ¿no? Por detrás de la cóclea, ¿no? Entonces tenemos, se tiene dos equipos para el tamizaje, ¿no? Por esta razón. Vamos a ver que en caso del tamizaje resulte positivo, lo citamos a las 4 semanas o a las 2 semanas. Y asimismo, si el diagnóstico es confirmado, vamos a ver que antes de los 6 meses se debe realizar ya un programa para el niño, ¿no? Y debe ser con el equipo multidisciplinario. Al hablar de eso, hace referencia de que se trabaja medicina física, pediatras, terapeutas, y entonces es un trabajo, y padres de familia, ¿no? Es un trabajo multidisciplinario. eh, Posteriormente se les va a realizar los seguimientos cada 6 meses hasta los 2 años de edad, hasta los 3 años de edad. En cuanto a la terapéutica, muchas veces existe la posibilidad de que el niño necesite el implante coclear. Entonces, ahí va a necesitar la terapéutica va a ser médico-quirúrgico, ¿no? O puede necesitar audioprotésica, ¿no? Audífonos, y conjuntamente va a ir con la terapia asociado a sí mismo con la parte educativa que se le imparte a los padres de familia y se debe realizar estudios audiométricos de acuerdo a su edad y la valoración de la posibilidad de implante coclear en cuanto se sepa el diagnóstico, viendo si la hipoacusia es severa, profunda o bilateral. Al hablar de implante coclear, eh, cabe mencionar que el implante coclear es un producto caro, pero además de eso, es un producto sanitario de alta tecnología que consiste en un traductor que transforma las señales acústicas, ¿no? Las señales acústicas y las señales acústicas las va a transformar en señales eléctricas y va a estimular al nervio auditivo.
¿no? Como vemos acá. Entonces, estas señales son procesadas mediante las diferentes partes que forma parte del implante coclear, algunas de las cuales se colocan en la parte interna del cráneo y otras en la parte exterior, ¿no? Ayuda a las personas a escuchar y puede ser utilizado para personas sordas o que tengan mucha dificultad auditiva. No es lo mismo que un audífono o este tipo de implante es quirúrgico, ¿no es cierto? Y su función es bastante diferente. Ahora, para realizar el implante coclear existen criterios, ¿no? Que el niño debe de tener una hipoacusia profunda, ¿no? Entonces, también el implante se podría colocar a partir de los 12 meses hasta los 5 años de edad. Y previo a eso tiene que haber, el niño tendría que haber usado, tendría que haber usado audífonos o antecedentes de uso auxiliar auditivo, ¿no? Y tendría que tener un umbral de audición de 90 decibeles. Y asimismo, otro de los criterios vendría a ser que tenga una pobre respuesta del lenguaje cuando él habla, ¿no? Y también la cóclea debería estar permeable para que pueda funcionar el implante, ¿no? Y no debe haber daño neurológico. Entonces, las terapias van asociadas con van asociadas con el implante, si es que el niño necesita implante o audífonos, van conjuntamente para tener mejores resultados. Las terapias van a dar buenos resultados cuando el diagnóstico del niño es oportuno, ¿no? Entonces el niño va a tener mayor posibilidad de escuchar y también conjuntamente la parte del habla va a lograr, ¿no? Hablar, ¿no? Porque el niño habla escuchando, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que las terapias van a ser más efectivas cuando se realiza de manera oral y auditiva, tratando de hacer esos dos tipos ¿no? de acciones, oral y auditiva. Ahora, la terapia auditiva verbal también es importante involucrar a los padres de familia para que ellos en casa hagan la réplica, ¿no? Y crear un ambiente auditivo para el niño propicio y poner énfasis en el trabajo auditivo. Del mismo modo, lo que es la terapia auditiva es de ayudar y utilizar y potenciar la parte auditiva y escuchar, ¿no? Y comunicarse a través del lenguaje hablado. Entonces, también se puede, forma parte de la rehabilitación, lo que es la rehabilitación auditiva por medio de la musicoterapia, ¿no? Con diferentes instrumentos musicales. Acá en esta imagen podemos apreciar que la niña tiene un implante y vamos a ver que se le adjunta la terapia auditivo verbal, pero su terapeuta se tapa los labios para que el niño pueda escuchar bien, porque en los niños que se les diagnostica pasado los 3 años, es un poco más eh, complicado lo que es la terapia, pero igual se les hace, pero los que adquieren mayor resultado y mayormente se benefician son los niños que se les diagnostica a temprana edad, ¿no? Asimismo, tenemos la rehabilitación, que es el lenguaje de signos, o lo que se le podría llamar la dactilología, ¿no? Entonces, bueno, eso es en resumen lo que es de rehabilitación, porque en sí existen, es una escala grande de lo que se le puede hacer al niño en lo que es rehabilitación, ¿no? No olvidemos que la rehabilitación va conjuntamente con el diagnóstico y con lo que se va a utilizar los audífonos y con el implante coclear. Muchas gracias.